comenzamos con una invitada muy especial, la Seremi de Vivienda y Urbanismo, Romina Farías, que nos viene a contar diversas cosas en las que han estado trabajando. ¿Cómo está, Seremi? Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Estoy muy bien, es un gusto poder visitar M Radio. Ya había estado en otro programa, así que es muy bueno poder estar en tu espacio, Marcela. Sí, Seremi, le vamos a pedir que se acerque un poco más al micrófono. ¿Aquí? Sí. Por acá. O acerque usted. O aquí. Sí, el micrófono es suyo. Seremi, hemos visto que ha tenido harta participación en las redes sociales. Ha estado haciendo videos informativos. ¿Cómo ha sido esta propuesta? Y cuáles son los objetivos de todo este material que han estado sacando. La verdad es que existen varias capas y hoy el territorio no es solo el territorio físico. O sea, no basta con ir a hablar con la gente o participar, sino que también hay un territorio que es el territorio digital. Y como ese también es un espacio, y es un espacio donde nos hemos dado cuenta que lamentablemente existe mucha desinformación, hemos activado con el equipo de prensa del Ministerio, de la Seremi, un plan, o lo que esperamos se transforme en un plan cada vez más robusto de comunicaciones respecto un poco a dar respuesta a todos los mitos que circulan en redes sociales y que después la misma gente llega en reuniones de lobby o en audiencias a consultarnos sobre cosas muy específicas, o incluso se me han acercado en actividades desde la idea de los comités de vivienda, cómo funcionan. Hace un tiempo, cuando fui por primera vez a Capicima, me comentaban respecto de cuál era nuestra acción en los comités de vivienda, cómo se formaban, cómo se accede. Y entonces decidimos darle un giro que es un giro un poco más positivo. También no entrar siempre desde la idea de desde lo negativo, no nacer desde la noticia falsa, sino que un poco al revés. Nosotros como servicio tenemos una misión que tiene que ver con la ejecución de un programa de gobierno, pero este es un servicio antiguo. Es un servicio que tiene una historia importante para el país, es un servicio que tiene más de 100 años en sus distintas formas, y por lo tanto también es importante consolidar en todos los espacios cuál es la labor del servicio en el tiempo. Y estas cápsulas que tienen que ver con poder informar a la gente y que sobre todo vuelvan al servicio. La información está en el Ministerio de Vivienda, en nuestras oficinas, en las oficinas de Serviu, no en el grupo de WhatsApp que le mandaron un video que no sabemos de dónde sacan las bases, los fundamentos. Esa es un poco la intención, y poder empezar a generar de manera sistemática. Esperamos que estar lanzando un video todos los lunes en donde vayamos viendo cada uno de los aspectos que nosotros manejamos desde la vivienda, ir desmintiendo, pero también ir generando interacción. Y eso nos ha funcionado, nos han llegado hartas consultas, y nos sirve también para tener un canal distinto de comunicación, y eso también es reconocer que las personas se mueven a través de las redes. Independiente de que hay una porción de que quizá no es, y se habla mucho de los bots, también a mí me escriben personas a través de mi Facebook personal o mi Instagram personal con dudas muy puntuales y que por algún motivo no se pueden acercar al servicio, que puede ser económico, de tiempo, laboral, y encuentran un espacio para poder acercarse a mí, en este caso, con mi rol de autoridad, y es que soy finalmente la cara del ministerio en la región. Me parece súper interesante el trabajo de información. Las fake news es todo un problema que ha crecido en los últimos años, y efectivamente eso nos atañe a todos, o incluso muchas veces nos confundimos porque nos llega una información y esa información ni siquiera es de nuestro país, es una información que viene desde otro lado sobre políticas que ni siquiera tienen relación con nosotros. Así que me parece una muy buena iniciativa y quiero destacar eso porque encuentro que nos hace falta ser menos reaccionarios y ser más propositivos en alguna forma, sobre todo a la hora de entregar información, porque de verdad uno no sabe muchas veces a quién recurrir cuando uno tiene una duda. Entonces no sabe si ir a una oficina, te pregunta, entonces finalmente es cómo llegar. Y me parece que las redes sociales hoy en día son una muy buena forma, porque incluso lo hablaba con algunos medios, o incluso acá a la radio nos llegan consultas que de verdad nosotros no podemos responder, porque es como, pregunte mejor a esta Seremi o a este servicio o a la municipalidad. Y nos pasa que la gente a veces cree que hay una responsabilidad que está depositada en el servicio, y es ahí donde yo le he encargado a los equipos que no solo les digan que no es competencia del servicio, sino que también puedan decirles hacia dónde dirigirse. La gente muchas veces purula por los servicios y buscando una respuesta. Y creo que es bien importante ponerse en ese otro lugar,
en cada vez que uno ha estado enfrentado a esa situación y buscar esa respuesta, y cómo esto de tratar de detenerse un minuto le cambia un poco el día a la persona que finalmente es un ciudadano del espacio que estamos en algún grado administrando, el Estado. Y estos videos, generar estos espacios, tiene que ver un poco con eso, con tratar de generar de cierta masividad, entendiendo que el tiempo es escaso, etcétera, y que uno no siempre podría sentarse a conversar con toda la gente, con la pausa que requiere muchas veces. Bueno, abramos estos debates, planteemos esta duda. ¿Qué pasa si a alguien le dijeron esto? A nosotros ya nos han llegado mensajes sobre algo, no sé, el cobro. No, o sea, el serbio cobra esto. El serbio no cobra, al serbio no le cobra nunca directamente a las personas. Y eso es súper importante de aclarar, y son por distintas cosas. Si nosotros pedimos un ahorro, se pide un ahorro que está en una libreta de banco, en la cuenta a nombre de la persona. Yo creo que ese es un tema súper importante, porque muchas veces hemos escuchado esto de la cuota en el comité, la cuota para entrar a algo. Y ahí es esto y por eso es difícil reaccionar a la noticia falsa, porque, por ejemplo, un comité es una organización funcional. Entonces, si el comité dentro de sus reglas dice que tiene que pagar, no se puede inventar, 3.000 pesos mensuales para que eso sirva para gestionar, para pagar los pasajes de las personas de los comités, bueno, son las reglas que decidió ponerse esa propia organización, pero están en sus bases, sí. Porque todas las organizaciones tienen bases, tienen estatutos, y eso es relevante, porque si tiene una personalidad jurídica, entonces tiene un presidente y un tesorero, una cuenta. La plata no se puede mover si no están ambas personas. Tienen que hacer rendiciones de cuentas por ley también a todos sus asociados. Hay una serie de reglamentos que, claro, tienen que seguir. Súper buen tema ese que... Vamos, yo creo que Seremi tiene que venir un día. Bueno, hagamos un cierto... verdadero o falso. Hagamos una pauta para más adelante para el verdadero o falso. Ya, me interesa. Yo no puedo dejar de preguntarle, esta semana, y ya vienen las elecciones, vimos 2 debates. A candidatos a gobernador y a candidatos a alcalde. Y el tema de la vivienda fue un tema que constantemente estuvo dando vuelta en una encuesta que se realizó una semana antes, que estuvo en todos los medios asociados, donde recibimos alrededor de 200 preguntas, donde se repetía. Incluso pusimos cuál es una de las mayores preocupaciones en la región, y además de seguridad, estaba el tema seguridad, nunca se me va a olvidar, seguridad, basura, vivienda, transporte. Estaban ahí justo. Pero realmente es, gobernadores y alcaldes, ¿tienen alguna competencia en el tema de la vivienda? Sí, pueden tener... Dijeron muchas cosas y no sé si realmente tienen las facultades. Nosotros hemos funcionado de la siguiente manera. El gobierno regional nos ha aportado con recursos a través de convenios de programación en los que... han ido suplementando, financiando algunos de nuestros proyectos. Y eso significa que nosotros hoy no entregamos viviendas de 55 metros cuadrados, que es lo que indica el mínimo que indica el decreto, sino que ya estamos llegando a departamentos de hasta 68 metros cuadrados. Pero no solo eso, también las viviendas ya no se entregan como se entregaban en los años 90 o antes incluso, que se entregaba solo la vivienda sin haber tenido un barrio consolidado. Hoy... y es la misión del gobierno y es uno de nuestros mandatos dentro del ministerio. El presidente Gabriel Boric nos entrega 2 mandatos. Uno es construir ciudades justas y el otro es el plan de emergencia habitacional. Y estos son mandatos que van abrazados. Y van abrazados porque una vivienda no es un objeto solo, sino que se tiene que insertar en un barrio. Y ese barrio tiene que tener condiciones de barrio, y las condiciones de barrio de una ciudad justa significan que la gente debería tener acceso a espacios públicos de calidad, a servicios de calidad, a áreas verdes, a calles que le permitan acceder de manera adecuada a su vivienda. Todos esos esfuerzos han permitido y el aporte que hemos hecho con el gobierno regional, que ha realizado, que es económico con el gobierno regional, nos ha permitido suplementar nuestros propios subsidios para poder construir más, finalmente. Ir un poco más allá y construir más, efectivamente. Y por otro lado, que también es relevante, desde los municipios y a partir del plan de emergencia habitacional, de las propuestas de este gobierno, es que municipios
y gobiernos regionales tienen una oportunidad, que es una oportunidad que no existía antes a través de una de las nuevas líneas, que es la construcción de viviendas municipales. ¿Ya? Municipios, gobiernos regionales y algunas otras entidades tienen la posibilidad de postular a una línea de uno de nuestros subsidios que se ajustó en torno al programa de gobierno, que es el Decreto Supremo 52, que permite que ellos puedan postular a una línea de subsidio, postulación abierta, para comprar viviendas o departamentos con ciertas características nuevos, reformar edificios o edificios o otros inmuebles, y también eventualmente construir, igual como construyen nuestras entidades patrocinantes, como en esa misma figura, viviendas para el arriendo a un precio justo. ¿Y qué es el precio justo? Es proporcional a lo que ganan las personas. Y ahí es donde entramos en un escenario en que tenemos dos puntos. Nosotros tenemos gente que es hábil para un subsidio. Para el subsidio hay que tener una libreta, hay que tener una cantidad de ahorro. Un perfil socioeconómico, etcétera. Tenemos subsidios para la clase media, pero también tenemos gente que por distintos motivos no es hábil para ninguno de los subsidios o no es sujeto de crédito en un banco. Entonces podría ganarse un subsidio de clase media que suplementa en al menos 14 millones de pesos su deuda, pero quizás justo perdió el trabajo y no va a poder acceder a un hipotecario. Y ese es todo el universo de los arrendadores. Sí, y nosotros entregamos un subsidio de arriendo, pero también reconocemos que el arriendo está caro. Y es porque existen grandes grupos, muchas veces, quizás no se palpa tan claramente aquí, pero por ejemplo en las grandes capitales como Santiago, existe gente que acumula un gran número de viviendas, no 10. O sea, estamos hablando de edificios. O sea, que su negocio es mantenerse desde las propiedades. Pues claro. Compran muchas propiedades y después las arriendan. Y eso también y eso no está normado. La gente puede ponerle el precio que quiera a su vivienda. Y es una conversación muy compleja de sostener. Muy compleja de sostener porque finalmente tiene que ver con la propiedad privada, con qué hago yo con mi propiedad y cuánto quiero cobrar. Bueno, nosotros creemos firmemente que, entendiendo eso, el Estado en sus distintas formas también tiene un rol. Y municipios y gobiernos regionales podrían arrojarse a este tipo de acción, que además obviamente tiene que tener con un orden, o sea, quienes accedan a ese tipo de departamentos tienen ciertas características, etcétera. Tienen un límite también de tiempo, tengo entendido. Tienen un límite de tiempo, tienen que estar dentro del 70% más vulnerable para que puedan acceder a un arriendo a precio justo, y ese arriendo a precio justo significa que debería fluctuar cerca del 25% de lo que gana. Y es ahí donde nosotros volvemos a declaratorias de derechos humanos. Entonces, si yo gano 1 millón de pesos, mi vivienda, según lo que dice la Declaración de Derechos Humanos, el derecho a la vivienda, no debería costar más del 25% de mi sueldo. ¿Del 25%? Yo siempre pensé que era el 40%. 25%. Porque siempre hasta el 40% te dicen en los créditos hipotecarios. Claro, que te dicen, si usted gana 1 millón, lo máximo que usted puede pagar de cuota del hipotecario serían 400 lucas. Claro. Que sería el 40%. Pero claro, me hace mucho más sentido que sea solo el 25%. Para que te quede una plata para hacer todo el resto de cosas que tenés que hacer. Ahora esto es un desafío y es un desafío y es una declaración y obviamente dentro de la Declaración de Derechos Humanos aparecen muchas cosas al día de hoy, que algunas hemos sido capaces como Estado de cumplirlas y otras estamos en proceso. Y por ejemplo el acceso a la vivienda, poder diversificar las maneras de acceder, tiene que ver con tratar de cumplir el acceso a la vivienda digna, y eso no siempre tiene que ser a través de la propiedad, porque no siempre se puede a través de la propiedad, porque los recursos del Estado son limitados, es que etcétera. Pueden ocurrir un sinfín de situaciones y pueden ocurrir cosas. Y en Arica no tenemos en estos momentos no tenemos nada de arriendo justo. Nosotros tenemos un volumen de departamentos que es un poco menor, que está en la administración de Servio, que estamos en proceso de generar el sistema de administración, que son los que hemos podido adquirir, son 42, y ahí estamos en el proceso de cómo hacemos el llamado, cómo se administran, etcétera. Lo que no tenemos es alguien más que se haya arrojado, y no solo el Ministerio de Vivienda, a poder avanzar hacia esto, y eso es relevante. Este año ha sido un año particular, estamos a 1 semana y media de la elección, y yo creo que lo relevante va a ser cómo finalmente quienes tengan el mandato ciudadano
visualicen esto, independiente de cuánto nosotros lo podamos promover y acercarnos y hacer las buenas gestiones, como una posibilidad real de responder a las urgencias. Muchas veces a nosotros nos llegan solicitudes de gente que dice, tengo este caso, es un caso social, le pueden dar un subsidio, y no es tan fácil. Claro. Nosotros, los comités pasan mucho tiempo, los procesos son largos, los procesos de construcción. Nosotros no tenemos un banco de viviendas para responder a las acciones sociales, pero qué interesante sería que el municipio, que a través de Dideco recoge a todos estos casos sociales, pudiera tener maneras de poder responder a esto. Hay un procedimiento, sí, por supuesto, no, pero pensar en eso. Que de emergencia hay una situación compleja, hay algo que ocurre, me parece súper bien. Seremi, yo sé que tenemos 10 minutos, hablemos sí. de la emergencia habitacional, que uno con la cifra no visualiza, porque como se habla de esto, emergencia habitacional, pero claro, no piensa realmente que hay un montón de gente que está viviendo hacinada, con amigos, con familiares, hasta 3 generaciones ahí. ¿De cuánto más o menos estamos hablando de emergencia? ¿Cuántas viviendas hacen falta actualmente? ¿Cuánta gente está esperando? El diagnóstico que tiene el ministerio es del orden de 11.000 viviendas. Y es así como se calculó la meta del plan de emergencia habitacional, que son 7.545 viviendas. Nosotros vamos bien avanzando en la meta, pero obviamente es una meta sumamente desafiante por 2 cosas. Primero, construir toma tiempo. Sí, construir toma tiempo. Después, y yo lo digo y es como una idea que quizás es un poco polémica, pero yo creo que no hay que perderla de vista. Nosotros vivimos en la periferia del país. Y vivir en la periferia del país significa cosas. Nosotros tenemos una cantidad limitada de empresas constructoras, por ejemplo, y están todas a toda máquina construyendo muchas de nuestras viviendas. Tenemos, de las 7.545 viviendas, tenemos cerca del 45% ya entregadas, pero tenemos de la meta el 97% entre entregadas y en construcción. Entonces, en términos prácticos, es ese ritmo el que vamos a avanzar, pero más allá de la emergencia y del número, que es efectivamente poder entregar una vivienda a una familia, nos lleva también a reflexionar sobre estos otros desafíos como los que conversábamos antes. Si es vivienda municipal, una manera de dar respuesta para quienes no son aptos para subsidio o van a estar, no sé, 4 años en el lugar. Hay gente que se queda un tiempo, después se va, no necesariamente tiene que adquirir propiedad. O también otras maneras, que es esto que conversábamos hace un rato sobre pequeños condominios, que son como los que están en tierras blancas, que se producen hartas consultas, que es como si una familia traspasara, en el que es una respuesta al allegamiento. Sí. Finalmente, si hay allegamiento y la familia completa está disponible para ceder un terreno, nosotros podríamos construir un edificio pequeño y transformar ese terreno, que hoy ya es virtualmente una copropiedad, porque se viven 4 familias, en teoría es una copropiedad, la familia extendida, entonces pasa a ser una copropiedad de manera formal. Eso no es tan fácil, la gente no es tan fácil que se quiera desprender de sus terrenos. No es tan fácil. Pero es una alternativa. ¿Y por qué? Porque para mejorar la calidad de vida de las personas, principalmente. O sea, la gente ya ha tomado la decisión de recibir por distintos motivos a sus familias, porque no se pueden ir, no se pueden independizar. Y efectivamente lo que espera el ministerio es poder responder a una necesidad que tiene que ver con que tengan buenas redes sanitarias, buen sistema eléctrico, tiene que ver con seguridad también. No había pensado en eso, y efectivamente hay toda una situación, y hemos visto, sí, lamentablemente, sobre todo el año pasado, cómo se quemaron 2 casas y de repente eran 30 personas las que quedaron sin hogar, porque eran muchas familias que vivían en una sola casa. Sobre todo en las poblaciones más antiguas, y a mí me tocó verlo por el ejercicio de la arquitectura. En algún momento presté servicios para distintos municipios y ahí uno ve una vulnerabilidad que está bien invisibilizada, que tiene que ver con que las familias realmente no van a echar a su hijo o hija a la calle, y los mantienen y empiezan a ampliarse, y como pueden.
Y no tiene que ver con que no quieran cumplir la norma, sino que tiene que ver con una necesidad. Y es por eso que es una emergencia habitacional. Y la diversificación del acceso a la vivienda es relevante. Porque no tenemos, Arica no puede crecer al ritmo de la necesidad que tenemos actualmente. Y eso significa que nosotros estamos literalmente construyendo ciudad. O sea, nosotros en el Alto estamos construyendo ciudad, calles, construyéndola completa. En el sector norte también. Sí, po. Habilitando las vías en la medida que se van construyendo los edificios, se están construyendo los servicios, se están construyendo las vialidades. Es importante lo que se está haciendo. Sin embargo, vamos todo el rato detrás. Y entonces diversificar el acceso a la vivienda, poder visualizar estas otras alternativas, van a poder responder a esta emergencia. Porque finalmente si una persona tiene un sueldo que es limitado y no logra pagar un arriendo al costo que está hoy, ¿cuáles son sus alternativas? No puede independizarse, continúa viviendo de allegado, y eso también tiene una externalidad para el resto de la familia si es que la vivienda no cumple con las condiciones. Y esas condiciones pueden ser múltiples. Y ese problema se va complejizando cuando la gente crece. Entonces, cuando hablamos de que el plan de emergencia no solo trajo un número, sino que también posibilidades de diversificación, en esta oportunidad que tienen hoy quienes van a tomar los cargos de elección popular, gobernador y alcalde, se podrían involucrar porque se han habilitado líneas y es importante que se habiliten, como por ejemplo la línea también de trabajadores, que es un poco más complicada porque el empleador debería ceder el terreno y el ministerio entrega los subsidios para poder construir las viviendas. Y ahí ya no es tan fácil negociar eso, claro, pero existe. ¿Por qué? Porque sabemos que también hay una capa de gente a la que no siempre podemos acceder porque no van a ingresar a través del comité y porque tienen otra condición socioeconómica, pero quedan al medio. No, yo creo que hay... creo que abrimos para mí una caja de Pandora porque de verdad no desconocía mucho todas las posibilidades que hay del acceso a la vivienda, sí, las oportunidades también que tenemos y creo que es súper importante mantenernos informados. Seremi, yo ya sé que se tiene que ir, la están esperando. Muchísimas gracias. Recordarle a la gente, sabemos que tiene que hoy día entregar viviendas. ¿Cuántas viviendas va a entregar hoy día? No, hoy día vamos a entregar subsidios. Ah, perfecto. Subsidios. Vamos a entregar 680 subsidios a las familias de 20 comités en el lote F1, que es como lo denominamos nosotros, pero es el inicio de la ciudad. Son familias que llevan muchos años, las historias de los comités son complejas, son diversas, pero es también estar eso, en la combinación de construir ciudad y ciudades justas a través del plan de emergencia habitacional. Es así donde se configura esta alianza virtuosa. Así que siempre es una buena noticia para las familias. Ese proyecto está a cargo de la empresa Salfa, que hacia fines de año debería ya quedar calificado, esa es como la palabra, que es cuando queda el momento listo para que le podamos asignar un subsidio y ojalá que todo salga según lo programado hasta ahora para poder iniciar construcción durante el primer semestre del próximo año. Qué bonito, yo veo cuando la gente escucha esas historias de cuando la gente sabe que están empezando a construir, de hecho se transforma como casi en un paseo familiar de cada cierto tiempo ir a ver los avances las obras. De las obras. Sí. Mucho éxito, Seremi, muchísimas gracias y coordinémonos de verdad para hacer este verdadero falso y recuerde a la gente seguir a Mimbu Arica si tienen más consultas en las distintas redes sociales. Nosotros ahora lo que estamos haciendo, los invito a todos a seguir a Mimbu Arica en distintas redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y es relevante poder recibir las consultas. Ahora estamos dejando los videos que puedan tener consultas en la parte de abajo que también nos va a alimentar para poder ir generando más contenido respecto de las mismas consultas que tienen las comunidades y cómo finalmente podemos conducir y sobre todo eso, que se abra la palabra en el canal oficial. No en el rumor, no en el me contaron, sino que, bueno, me contaron, vaya a preguntarnos. Sí. Salgamos, a mí me encanta el WhatsApp de los vecinos, lo amo. Pero salgamos, además del WhatsApp, salgamos a investigar, a informarnos desde otras veredas y hay que, en este caso, escuchar también lo que tienen que decir las autoridades. Así que muchísimas gracias, Seremi. Vamos a estar atentos, ahí vamos a coordinar.